superficiales, de las subcutáneas, y ahora es el tiempo de hablar de las sistémicas. Característica de las sistémicas es que no son comunes en un individuo inmunocompetente, ¿sí? Por eso siempre nos vamos a referir a ellas como oportunistas, ¿sí? Característica es que van a afectar a aquel... Niñas, si quieren hablar, bien puedan, se retiran, van y charlan y vuelvan y entren, ¿listo? Entonces, esas se van a considerar oportunistas. Entonces acá nosotros siempre vamos a hablar de mitosis sistémicas oportunistas, le agregamos de una vez, diferente a las que veíamos la clase pasada, coccidiomicoides, entre otras que tenían otra connotación diferente, y es que nos puede dar absolutamente a todos. Característica de estas infecciones oportunistas es pues, que necesariamente vamos a tener tanto factores inmunológicos que van a jugar un papel importante como factores no inmunológicos, es decir, que vamos a tener individuos que bajo ciertas características, ciertas comorbilidades, ya sea como el cáncer o como el SIDA, ¿cierto?, o la diabetes, o inclusive, observen lo que nos dicen en la parte superior, el abuso de los antibióticos, y es que acá, con estas, y en particular con la que vamos a hablar, como acá también empezó a molestar, no, este no estaba molestando. Normal, a ver si es eso. Entonces, les decía que bajo esas características y en particular este último topic entra a jugar una regulación del sistema inmune que permite que estas infecciones ingresen. Vale la pena aclarar que, en particular la que vamos a hablar el día de hoy, que es cándida, es tal vez el hongo más común o ampliamente distribuido. Resulta que con cándida ocurre algo muy especial, y es que todos tenemos cándida en las diferentes cavidades, en particular las mujeres a nivel de la cavidad vaginal vamos a tener cándida. Ahora, que esa cándida es patógena, no, va a estar viviendo allí como comensal. Cuando se sufren procesos de disbiosis, es decir, cuando esa microbiota se va a alterar, pues vamos a tener que entran a jugar el papel oportunista. ¿Listo? Pero no es la única característica, es decir, que no necesariamente debemos tener una comorbilidad o una alteración en el sistema inmune para que la enfermedad se dé. Pueden haber otras características, como por ejemplo, son enfermedades que aparecen o que tienden a ser prevalentes después de trasplantes de órganos, bajo ciertas características a nivel del contexto o de la genética del individuo, bajo ciertos procesos inflamatorios, ¿sí? La inflamación acá es crítica. Nosotros siempre pensamos en la inflamación como un proceso que se detona frente a un agente etiológico, principalmente microbiano, y resulta que no. La inflamación es un proceso que puede ocurrir bajo diferentes connotaciones en el cuerpo humano. Algo simple, nuestra dieta, ¿sí? Y es que una dieta que no sea la adecuada, que sea enriquecida en carbohidratos, que sea, por ejemplo, enriquecida en productos lácteos. La leche se diseñó, la leche se genera para el ternero, la leche no es para el ser humano, ¿sí? La leche del ser humano es la leche que la madre empieza a producir al momento del nacimiento del niño, ¿cierto? Y que la lactancia va hasta cierto momento. De ahí en adelante la leche no debe venir de ahí. Las fuentes de calcio, hay muchísimas fuentes de calcio disponibles en diferentes productos de la naturaleza que no requieren obligatoriamente el consumo de leche. ¿Por qué damos esa claridad? Porque resulta que esas dietas, como por ejemplo el consumo elevado de lácteos y el consumo elevado de carbohidratos, nos llevan a eso, a la inflamación. Y los procesos inflamatorios necesariamente nos van a llevar a ciertos cambios que no necesariamente tienen que ver con alteraciones a nivel del sistema inmune. Puede ser activación más bien del sistema inmune, y aparecen estos. Los oportunistas, que son los que vamos a empezar a hablar el día de hoy. De estos oportunistas hay varios, digamos que tanto hoy como mañana los vamos a tratar de abordar todos. Cándida, Cryptococcus principalmente, Aspergillus, Mucorrhizopus, y entran otros como Liptemia, Fusarium, Talaromyces, Geotrichum, Curvalinia, Biopolaris, entre muchos otros que entran a ser oportunistas. Es decir, que acá empezamos a tener una amplia gama de posibilidades de qué agentes pueden llegar a generar la patología. Características, pues van a tener, eso los vamos a ir viendo, unas características microscópicas particulares. Cándida y Cryptococcus pertenecen a los levaduriformes y Aspergillus, Mucorrhizopus a los mohos.
distribuidos y con diferentes manifestaciones, como que, bueno, en el caso de Cándida van a ver que es supremamente heterogénea, el de Cryptococcus, la meningitis, ¿sí? En el caso de Aspergillus, usualmente infecciones que involucran principalmente la alteración a nivel del pulmón, pues acá vamos a tener consolidación de cuadros pulmonares, pero son supremamente heterogéneos. Entonces, ¿qué va a ocurrir para que la enfermedad se genere? Porque ya decíamos que, como premisa dábamos, que muchos de estos se van a encontrar como comensales a nivel del cuerpo humano. Entonces, lo primero es que, dependiendo del lugar, por ejemplo, si es a nivel cutáneo o a nivel mucoso, esa barrera debe alterarse y permitir el ingreso de la gente. Entonces, el principio básico, Cándida está en la piel, o Cándida está en la cavidad vaginal o en el tracto gastrointestinal. Vive ahí como comensal en un porcentaje adecuado. Si esta barrera se altera por la característica que queda, va a empezar a invadir. Alteraciones a nivel de la respuesta de neutrófilos. Acá los neutrófilos son críticos porque usualmente son los que se van a encargar en primera línea de tratar de neutralizar el ataque que se va a estar generando por estos agentes. Entonces, si no hay una función adecuada, ya sea en cantidad o en calidad, pues vamos a tener que estos van a aprovechar para aparecer. Defectos en la inmunidad mediada por células. Por ejemplo, en el caso de Cándida, alteraciones en la respuesta tipo TH17. Por ejemplo, en el caso de Cryptococcus, si esta respuesta no se da, vamos a tener enfermedad, desórdenes metabólicos de manera general o la simple exposición, como es el caso de Aspergillus. Ustedes recuerdan en los mohos cuando hablábamos y les daba el ejemplo del moho del pan, ¿cierto? O del moho de la fruta. Tiene la característica y es que esa capa superficial, es decir, ese micelio aéreo, se moviliza. Si ustedes lo mueven, las esporas van a salir y esas esporas que van a hacer, pues se van a aerosolizar y nosotros las vamos a respirar. Entonces, si nosotros tenemos el hongo y lo estamos respirando constantemente, independientemente de la característica que acabamos de describir y es la existencia de una comorbilidad, pues la enfermedad puede aparecer, ¿cierto? Y vuelven a aparecer acá los extremos de la vida, donde estas enfermedades van a ser mucho más prevalentes. Entonces, digamos que el grupo grande, siempre etario, nos va a hablar de pacientes con VIH, donde sí o sí, toda la heterogeneidad de hongos va a aprovechar ¿para qué? Tan pronto hay alteración, para colonizar. Normalmente ellos se encuentran en unas concentraciones que son no patogénicas y viviendo como comensales. De todos ellos, hoy nos vamos a centrar en Cándida, y si alcanzamos, hablamos algo de Cryptococcus. Entonces, la enfermedad por Cándida, pues es la candidiasis. Acá no hay nada que hacer. Ahora, candidiasis no solo es la vaginal, candidiasis no es la cutánea, candidiasis es la enfermedad causada por Cándida. Y observen, tenemos una serie de especies asociadas a ese género, y vamos a tener una serie de serotipos y variantes. Que ahora, ¿cuál nos vamos a centrar? Porque no podemos hablar de todas. En la Candida albicans, donde aproximadamente el 50% de las infecciones o de las candidiasis son por Candida albicans, ¿sí? Vamos a tener otras, vamos a hablar en la clase de mañana dentro de las micosis emergentes de algunos tipos de cándida, pero pues el día de hoy corresponde netamente a la clásica candidiasis por Candida albicans, que es lo que nos va a ocurrir el día de hoy. Entonces, importantísimo, es que acá no tenemos un dimorfismo, sino que tenemos que la levadura puede adquirir diferentes formas, es decir, que es pleiomórfica. ¿Qué formas vamos a encontrar? Clásicamente es una levadura, que es lo que ustedes ven acá, una levadura que gema normal, ¿cierto? Esta es la imagen a nivel del microscopio. Pero resulta que esas levaduras, dependiendo de las condiciones de fuente de carbono, fuente de nitrógeno, de estrés, de humedad, de temperatura, muchos factores, puede generar esta estructura intermedia que se llaman las pseudohifas, y a partir de las pseudohifas generar esporas, ¿cierto? O puede generar hifas verdaderas, que es la imagen que ustedes observan en la parte de atrás, a través de la generación de un proceso que es el tubo germinal. Observen cómo está el cuerpo de la levadura y cómo a partir del cuerpo de la levadura se va a generar el tubo germinal, y ese tubo germinal lleva a la consolidación de hifas verdaderas, generando los micelios como ustedes ven en la parte de arriba. En el laboratorio, cuando vemos una cosa o cuando vemos otra, la vamos a observar, como les decía, dependiendo de cómo se varíen las fuentes de carbono, las fuentes de nitrógeno y la temperatura.
Acá la temperatura va a ser crítica para el establecimiento de una o de la otra. Entonces digamos que de manera general, levaduras, las pseudohifas que nos van a generar las blastoconidias y las hifas verdaderas que nacen a partir de los tubos germinales. En un paciente con candidiasis es común encontrar cualquiera de los tres. Entonces acá no podemos decir, ay, es que en el paciente solo, no. Podemos tener cualquiera de los tres porque tiene una particularidad y es que son reversibles. Es decir, está la levadura produce tubos germinales y los tubos germinales se pueden recoger y volver al cuerpo de la levadura. ¿Claro? La levadura genera pseudohifas, tenemos blastoconidias y de las blastoconidias vuelvo a tener levaduras. ¿Listo? Entonces acá yo puedo tener una variedad de formas que se pueden encontrar. ¿Dónde? En la piel del individuo, o sea, directamente en la lesión, en circulación, en líquido cefalorraquídeo. Entonces acá va a depender del tipo de patología donde vamos a estar buscando la forma de la levadura. Entonces, característica, la levadura como tal, la forma levaduriforme, que es la que vemos aquí en este cartoon. La forma levaduriforme va a servir para la colonización. Entonces la forma levaduriforme es la que usualmente encontramos en el patógeno cuando es comensal. Entonces si por ejemplo hoy realizamos un frotis vaginal, es normal encontrar cándida. ¿Cándida en cuál de las tres formas? Pues en la levadura. Ahora, si la paciente está experimentando síntomas, es decir, ya tiene la candidiasis como tal, pues es posible que ya nos aparezcan los otros dos. Si ustedes ven en la parte inferior, en función del tiempo, está esta línea azul. Y la línea azul viene desde la parte más delgada, que corresponde a la levadura, hasta la parte más gruesa. Y la parte más gruesa o la intensidad de esa línea va a ir de la mano con la virulencia. Es decir, que conforme la levadura cambia en sus tres posibles estadios, va a haber una mayor expresión de genes asociados a la virulencia, que es lo que usualmente va a ocurrir. Comensal, ¿sí? Normal, vive, puede estar en individuos inmunocomprometidos o individuos inmunocompetentes, no pasó nada, pero ahora, ¿qué va a ocurrir? Que aparecen las pseudohifas. Entonces, las pseudohifas que le van a permitir a la levadura o al hongo poderse adherir con mayor facilidad o poder adquirir o absorber un área mayor. Piensen que la levadura es pequeña, aproximadamente 5 micras. Ahora, si se genera la pseudohifa, pensemos que la pseudohifa puede llegar a abarcar 20, ¿sí? El área va a ser mayor y por lo tanto va a empezar a sobrevivir. ¿Tiene motilidad? Pues la motilidad aquí sí ya va a estar un poco restringida porque es una levadura que empieza a quedar adherida a ese sustrato. Pensemos que estamos en la mucosa intestinal, entonces ahí empieza a quedar. Y ahora, vienen las hifas verdaderas, que les decía que en las hifas es la generación de ese tubo germinal. Esto es lo que va a permitir, o esa generación del tubo, la invasión a los tejidos y el paso. Siempre estamos en el lado apical, el paso al lado vascolateral, es decir, la ruptura y por lo tanto la colonización. Importantísimo, es que no solo sirve para poder adquirir o poder abarcar una mayor cantidad de superficie, sino que viene de la mano con un efecto de lisis sobre macrófagos y neutrófilos. Es decir, que sumado a eso, la presencia o el desarrollo de este tipo de estructuras va a favorecer que la respuesta frente a la misma levadura pues se vea disminuida. Obviamente el tigomotropismo es el cambio que se da de una a otra, entonces acá lo vamos a ver, y sumado a eso la variación antigénica. Recuerden que eso lo hablábamos ya en la clase anterior con respecto al paso de los mohos a la levadura o levadura a moho. La generación de la pared traen siempre consigo esa variación. Entonces al microscopio que vamos a ver, pues observen acá están las pseudohifas, como vemos levadura en la periferia, estas van a ser las levaduras. Dependiendo del tipo de tejido que estemos evaluando, pues se van a observar células del hospedero, ¿cierto? Y sumado a las levaduras. Si nosotros lo pensamos en términos de tinción de Gram, desde que no hemos llegado a las bacterias, la tinción de Gram es la tinción ampliamente usada en microbiología, se van a tener como Gram positivas. ¿Cuál va a ser la diferencia? El tamaño con respecto a los cocos, y eso cuando veamos cocos, pues les explicaré un poco más al detalle. Observen acá cómo está la pseudohifa, cómo están las levaduras, generando este tipo de estructuras. Entonces,
Morfología, levaduras, pero si ustedes observan al lado de la levadura nos dice que puede tener diferentes colores, pueden ser blancas, que usualmente las colonias blanquecinas son las colonias que son no patógenas, es decir, que se encuentran como comensales. Podemos tener levaduras de coloración gris o de coloración opaca. ¿Sigue siendo la levadura? Sigue siendo la levadura. ¿Sigue siendo cándida? Sigue siendo cándida. ¿Qué es lo que va a variar? Lo que van a variar son las diferentes proteínas que se pueden expresar y eso va a dar o va a favorecer la virulencia del patógeno. Entonces vamos a pasar de tener las blanquecinas como comensal a el cambio de color y por lo tanto el cambio en la expresión proteínica a ser infecciosas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos vemos? Pues porque una colonia es blanca, brillante, otra es gris, brillante y otra va a ser blanca, opaca. Es así de sencillo. ¿Listo? Al microscopio se ven exactamente iguales, levaduras. Vamos a tener que adicional, podemos encontrar diferentes formas, las hifas, las pseudohifas, ¿cierto? Y las clamidiosporas, que son las que vemos acá. Pero que no te la sopa que Sí. O sea, la blanca es, digamos, la común, la básica. Una levadura nace con Candida albicans, aparece y es blanca, no tiene nada. Coloniza siendo blanca. Ahora, ¿va a ser patógena? No necesariamente. Para ser patógena debe cambiar. Y el cambio es a nivel del genotipo, la expresión génica, y eso trae consigo, pues obviamente, el cambio de coloración, que es lo que estamos viendo allí. Pero ¿qué tiene si lo vemos desde el punto de vista molecular? Nosotros ya habíamos hablado de los hongos, decíamos que tenían una membrana, ¿cierto? Y que caracterizaba era la presencia de la pared, ¿cierto? ¿Qué característica iba a tener? Acá vamos a tener una pared interna y una pared externa. La pared interna trae una composición bastante heterogénea donde destacan los glucanos. ¿Se acuerdan que en la clase pasada también hablábamos de glucanos? Mananos, ¿cierto? Una serie de proteínas, observen cómo tiene quitina. Y a la parte externa, que es la pared externa, van a tener manano. Esa va a ser la variación grande o la diferencia con respecto a las que veíamos que estábamos observando en clases anteriores. Acá no hay cápsula, es una levadura que no genera cápsula, diferente a otros agentes o criptococo que vamos a ver más adelante, donde sí aparece la cápsula como un mecanismo para de virulencia. Entonces, de esas estructuras resulta que todas, en particular el manano y los glucanos junto con la quitina, son patrones moleculares asociados a patógenos, es decir, que cuando la levadura llega y se reconoce cualquiera de estos componentes, van a haber receptores a nivel de las células del hospedero que lo van a reconocer, porque esa es su función. Que, por ejemplo, para el manano, lisisign, dectinas o TOL de tipo 2, para los glucanos vamos a tener dectin de tipo 1 o CR3, y para las quitinas vamos a tener NOT o TOL-like receptor de tipo 4. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener que son reconocidas. ¿Qué significa esto? El hecho de que haya patrones moleculares asociados a patógenos. Que habrá una respuesta innata hacia la levadura o que no habrá una respuesta innata. Que habrá, ¿cierto? Que siempre habrá reconocimiento. Ahora, ese reconocimiento a la presencia de la levadura en su estadio inicial, que es la membrana que estamos hablando, se va a dar, pero recuerden que llega a actuar como comensal, es decir, que acá la colonización no es excesiva y eso es lo que va a favorecer que la respuesta innata la reconozca, pero que no la elimine. ¿Listo? Porque se mantiene en un perfil, digamos que en unas concentraciones bajas. ¿Dónde la vamos a encontrar? Mucosa oral, mucosa en general, todas las mucosas, tracto gastrointestinal, en las uñas, es común, sobre todo a las personas que les gusta tener las uñas bastante largas y que eso ahora está muy de moda, es común que en la parte interna se acumule cándida, entre muchas otras cosas, ¿no? Por eso es que el ideal, sobre todo ustedes que trabajan en salud, es uñitas cortas. Y en la piel, pues acá vamos a tener que puede tener diferentes localizaciones. Ahora, ahí entra a andar como comensal. ¿Cuándo se genera la enfermedad? La enfermedad se puede generar en cualquiera de esos lugares, pero preferiblemente a nivel sistémica, es decir, candidiasis en diferentes localizaciones, o la candidiasis a nivel de mucosa, es decir, candidiasis a nivel de la mucosa oral, que tal vez es una de las más comunes, en el caso de las mujeres a nivel vaginal. Siempre hablamos
anatómicamente de la mujer y la característica de la mucosa vaginal, pero no significa que el hombre no pueda desarrollar enfermedad por cándida, ¿no? Pues acá estamos hablando de anatómicamente una estructura diferente que no es como tal una mucosa o la cavidad de mucosa a la que estamos acostumbrados, pero también puede haber enfermedad en el hombre. ¿Qué va a ocurrir para que se genere la enfermedad? Lo primero que debe ocurrir es que va a haber unos cambios, ¿sí? ¿Cambios en qué? Si estamos hablando de las mucosas, una disbiosis, porque característica de la presencia de la cándida en las mucosas es que va a estar como comensal sumado a otros tipos de microorganismos, bacterias en su gran mayoría. Cuando esa concentración de bacterias se altera, pues vamos a tener que la cándida aparece ya a generar enfermedad, pero vamos a tener otros factores predisponentes, por ejemplo, el cigarrillo, por ejemplo, deficiencias nutricionales, que la inmunidad de células T no esté funcionando, vuelven a aparecer acá el consumo de antibióticos. El consumo excesivo de antibióticos no medicados, no enviados a causa de una patología, hace que se dé disbiosis, y si hay disbiosis, pues cándida aparece, no solo cándida, otros también. Algún daño, ya sea por una cirugía o por cualquier otra etiología, de la integridad de la barrera, la inmunosupresión, diferentes procesos como por ejemplo diálisis, entran acá y entran las enfermedades intrahospitalarias, por ejemplo el uso de catéteres. Entonces cándida también hace parte de los agentes que van a estar desarrollando infecciones intrahospitalarias. Esas las vamos a abordar primordialmente en bacterias, porque obviamente las bacterianas son el grosso de las intrahospitalarias, pero cándida también aparece, y es que cándida, al igual que las bacterias, genera biofilm. ¿Se acuerda que desde tiempo les he venido hablando del biofilm? Pues el biofilm tiene una característica, y es que en el catéter empieza a generar una estructura que recubre el catéter, que por lo tanto va a permitir la diseminación. En el caso de la candidiasis vaginal, si ya ha habido una candidiasis previa, los niveles de estrógeno, el uso de diferentes anticonceptivos o comorbilidades como por ejemplo la diabetes. Entonces acá vamos a tener que son muchos factores, y lo más importante, la relación con la microbiota, es decir, con las bacterias, porque resulta que así como nosotros hablamos que en ciertos momentos pues estamos solo con el agente etiológico, y les decía, es importante que dejemos de ver aislado órgano por órgano, sino que entendamos que todo esto es sistémico. Acá entran todas las bacterias. Observen en los hongos donde cándida es la más predominante, pero igual hay una serie de agentes etiológicos, y van a ver ciertos factores como por ejemplo los xenobióticos o las enfermedades que van a favorecer el riesgo de infección. Obviamente de las enfermedades o de las comorbilidades siempre va a entrar el SIDA, ahí no tenemos nada que hacer, digamos que es el modelo de estudio, no significa que solo en ellos se vaya a presentar la candidiasis, ¿no? Pero digamos que es el clásico ejemplo de lo que ocurre cuando hay comorbilidad. Los antibióticos, las inmunosupresiones, tratamientos anticancerígenos que básicamente debilitan o suprimen y van a favorecer el riesgo de la infección, entre muchas otras enfermedades. Entonces, ¿qué ocurre cuando la cándida genera patología? Entonces vamos a tener en cuenta los factores de virulencia. Si ustedes ven, son múltiples. Acá no estamos hablando de un factor de virulencia. En las clases anteriores éramos un poco más concretos porque realmente era el dimorfismo lo que favorecía la evasión de la respuesta. Acá tenemos que lo primero sí o sí es que va a haber ese cambio fenotípico, ¿cierto? No solo de la levadura a moho, sino que también dentro de la levadura va a haber un cambio, que es el paso de las blancas a las opacas, por ejemplo, o de las blancas a las grises. Siguen siendo levaduras, pero va a cambiar la expresión génica. La formación de biofilm, que ya hablábamos, la adherencia a la superficie del hospedero. Entonces aquí entra a jugar un papel súper importante el desarrollo de las hifas, porque si hay hifas, eso permite que se pueda abarcar una mayor extensión. La morfogénesis, levadura a hifa o viceversa. La inmunidad nutricional del hospedero, entonces cómo, y en eso juega un papel muy importante la dieta. Consumo de carbohidratos, por ejemplo, eso lo veíamos para entamoeba histolítica. Dietas ricas en carbohidratos van a favorecer la adherencia del patógeno con mayor facilidad. Acá vuelve a pasar lo mismo, ¿sí? Escape de la fagocitosis. Entonces, hay un reconocimiento
reconocimiento, y ya dejábamos claro desde la parte anterior que la presencia de los antígenos en la pared se va a favorecer que se dé la fagocitosis, se dé el reconocimiento, pero va a haber un escape, es decir, que acá lo primero para el escape es que se fagocita la levadura, pero la levadura dentro de la célula fagocítica se transforma, es decir, pasa de ser una levadura a ser una pseudohifa o a generar un tubo germinal, y automáticamente eso va a generar el escape, que haya neutralización, que se induzca la muerte de la célula fagocítica. Entonces, ustedes recuerdan la fagocitosis, ¿cierto? Ahí entra la formación de la vacuola. Cuando la vacuola ya está en el proceso de ingreso, de endocitosis, va a activarse una muerte que se llama la piroptosis. La piroptosis es una muerte que involucra la autofagia y la necrosis, es decir, donde se activa la generación de fagolisosomas para que la célula se empiece a comer, y finalmente la levadura escapa, pero la célula muere. Evasiona la respuesta inmune del hospedero. Entonces lo primero son cambios en los antígenos de pared, en la arquitectura, el enmascaramiento de los patrones moleculares asociados a patógenos, porque si bien los hay, están allí presentes, la idea es dejar o expresarlos en una menor proporción, o que no estén, digamos que expuestos tan fácilmente. La flexibilidad metabólica, y es la capacidad de poder cambiar de fuente de carbono. Muchos de los patógenos están restringidos a una fuente de carbono específica, por ejemplo, glucosa. Y si le cambiamos de glucosa a lactosa, ya, hasta ahí llegó, se muere. Acá no, acá resulta que Cándida puede metabolizar todo, entonces no tiene problema, usted le puede privar la glucosa, que igual va a crecer. ¿Listo? Lo que va a generar esos cambios excesivos, esa privación de nutrientes, es sencillamente la morfogénesis, que cambia de un estado a otro para poderse adaptar. Las enzimas hidrolíticas van a liberar al medio exterior una serie de enzimas que básicamente lo que degradan es tejido conectivo y van a favorecer la adquisición de nutrientes. La candidalicina, que es una molécula citolítica, y bueno, el escape fenotípico, ya lo que hablamos. ¿Listo? Importante que independientemente de todos, de que se tenga la posibilidad de tener flexibilidad metabólica o que tenga adherencia a la superficie en el hospedero, todo esto debe funcionar de manera coordinada. Es decir, que si solo cambiamos una cosa, pues no va a servir de absolutamente nada. Necesitamos que conforme incremente la virulencia, esa célula esté en la capacidad de poder responder a la respuesta de estrés, la pared celular cambiar, hacer evasión inmune a nivel del macrófago, que era lo que les hablaba, la producción de tubos germinales, los cambios génicos, la producción del biofilm en el caso de las intrahospitalarias, ¿cierto? El daño a nivel de las barreras, ¿cierto? Y el polimorfismo, es decir, que sí o sí se van a estar expresando todos de una manera coordinada. Entonces, esta es la levadura. Estas son las células del hospedero. La levadura normalmente se adhiere. Para abarcar una mayor superficie va a empezar a generar cambios, que es el dimorfismo, pasar de levadura a la generación de tubos germinales. Observen que el cuerpo de la levadura se mantiene, es básicamente una deformación de la membrana, lo que permite poder adquirir o abarcar esa superficie. ¿Se acuerdan cuando hacíamos la introducción a los mohos, principalmente, que decíamos que se producían las vesículas de Spink, no me acuerdo el nombre completo, y estas vesículas son las que van a estar migrando hacia los tubos septales para poder generar el crecimiento de la hifa? Acá va a ocurrir lo mismo, pero dentro del cuerpo de la levadura. Y es muy importante ese dimorfismo, porque resulta que cuando se da este tigomotropismo va a haber un daño en la barrera. Entonces observen cómo aquí abarca una mayor superficie, pero posteriormente empieza a invadir. Y con esa invasión viene un cambio muy importante, y es el paso de levaduras blancas a levaduras opacas. Y ahí es donde viene la alta expresión de las proteínas asociadas a la virulencia, que obviamente puede ser biofilm, que era lo que ya lo veíamos. Casi siempre que vemos biofilm vemos una superficie inerte a la que adherirse, es decir, que no es normal encontrar biofilm en la piel, no es normal encontrar biofilm a nivel de la mucosa. Es normal encontrar biofilm cuando hay algo
que es extraño al organismo inerte, en este caso el catéter, y sobre esa superficie es que se empieza a dar la generación del biofilm. ¿Por qué? Pues porque el catéter no va a responder contra